Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Zapata y hoy con nuestro equipo estaremos exponiendo respecto al tema de psicología psicodinámica, el cual tiene sus raíces en las obras de Sigmund Freud a finales del siglo XIX, pero que se ha venido ampliando tanto que también incluye las ideas de aquellos pensadores que revisaron los conceptos de Sigmund Freud y aquellos que también lo rechazaron. Así que a continuación los dejaré con un breve video ilustrativo a forma de introducción para que ustedes puedan conocer más respecto al modelo de psicología psicodinámica y posteriormente veremos y conoceremos acerca de varios pensadores que nos dejaron un aporte muy grande respecto a la psicología psicodinámica. En pocas palabras, el enfoque psicodinámico se encarga del estudio de la energía psíquica y de la forma en que se transforma y expresa nuestra conducta. En distintos grados, la conducta que observamos prácticamente es una función de dos procesos intrapsíquicos. Uno son las respuestas manifiestas y otro son aquellos sucesos que pudieran estar encubiertos detrás de esta respuesta o de esta conducta. El modelo, como lo dije al principio, con mayor relevancia histórica es el psicoanálisis. Todo surge gracias al psicoanálisis mediante el trabajo que hace Sigmund Freud. Este enfoque incluye otras teorías más basadas en la idea principal de Freud. Por ejemplo, tenemos a Jung, a Adler y a Erikson, que aportaron ideas muy importantes a nuevos enfoques psicodinámicos. También más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre enfoque psicodinámico y psicoanalítico, porque aunque constantemente son utilizados como si no fueran diferentes, en realidad pues no son sinónimos, o sea, tienen varias diferencias que también más adelante vamos a revisar. Hasta aquí llegamos con nuestra breve introducción del enfoque psicodinámico. Les agradezco mucho. Hasta luego. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar de Carl Gustav Jung y el aporte que tuvo en la psicología dinámica. Fue un médico psiquiatra y psicólogo suizo. Nació en 1875, el 26 de julio en Kitzbühel, Suiza, en el seno de una familia religiosa, y murió en 1961. En sus inicios siguió la corriente propuesta por Freud llamada psicoanálisis. Incluso se pensaba que Jung iba a ser el heredero del liderazgo cuando desapareciera su creador. Trabajó con pacientes psiquiátricos en el Hospital Burgosli, lo que permitió conocer y estudiar a algunos enfermos que padecían de esquizofrenia, así como de otras afecciones. Eventualmente su visión se tornó irreconocible con el psicoanálisis, entonces surgieron grandes conflictos conceptuales acerca del origen de ciertas enfermedades mentales, así como la definición del inconsciente. Todo esto provocó una ruptura con Freud, que es considerado su mentor. Jung creó un nuevo planteamiento al que bautizó como psicología analítica o profunda, con la que mostró un esquema mental diferente al que había concebido Freud en el psicoanálisis. La estructura de Jung contenía un inconsciente colectivo, uno individual y finalmente la conciencia. Estuvo atraído por los elementos psicológicos escondidos en la interpretación de los sueños, así como su relación con la mitología clásica y religiosa. Jung introdujo conceptos como el de las personalidades introvertidas y extrovertidas, también los arqueotipos, que son elementos recurrentes en la mayoría de los individuos. La sociedad de la época quedó marcada por las teorías de la psicología analítica. Los postulados junguianos se emplearon en áreas tan vastas como la antropología, la filosofía, la arqueología, la religión, la literatura, el arte e incluso en la política. La personalidad es un patrón único de pensamientos, sentimientos, conductas de un individuo que persiste a través del tiempo y de las situaciones. Jung llamó yo o ego a la parte consciente de la personalidad. Las acciones del yo pueden reflejar actitudes de introversión o extroversión. Carl Jung nombró dos tipos de inconsciente, el personal y el colectivo. El inconsciente personal es el almacén mental de las experiencias, sentimientos y recuerdos de los individuos. Incluye pensamientos reprimidos, las experiencias olvidadas o ideas no desarrolladas. El inconsciente colectivo es un almacén mental de las ideas e imágenes inconscientes que comparten todos los seres humanos. Personalidades. Jung catalogó a las personalidades en dos grandes categorías según sus actitudes, introvertidos y extrovertidos. Esos podían mezclarse con cada uno de los cuatro tipos de funciones. Las irracionales, que eran la sensación y la intuición, estaban por un lado. Por otro se encontraban las racionales, es decir, pensamiento y sentimiento. Con las diferentes combinaciones posibles entre las actitudes y las funciones racionales e irracionales, se daban los 8 principales tipos psicológicos, que eran: introvertido más pensamiento. No les importa tanto lo fáctico,
sino que prefieren enfocarse en las ideas, intenta entenderse a sí mismo y prestan poca atención a lo que los rodea, incluyendo el resto de las personas. Extrovertido más pensamiento. Están interesados en los hechos, para utilizarlos como base de los conceptos que crean y aceptan. Además, esperan que todos aquellos que los rodean piensen del mismo modo, pero no se preocupan mucho por los demás. Introvertido más sentimiento. Prestan poca atención a lo externo, pero no se notan contrariados por la falta de relaciones, sino que aparentan independencia y autonomía. Pueden llegar a ser simpáticos y comprensivos cuando están en confianza, sin embargo, no suelen demostrar sus sentimientos y transmiten melancolía. Extrovertido más sentimiento. Son muy sociables, se adaptan tanto al entorno como a su época, suelen seguir las modas y buscar ser exitosos, tienen facilidad para establecer relaciones personales con naturalidad y con resultados exitosos. Introvertido más sensación. Le dan prioridad a sus experiencias sobre cualquier hecho comprobado. Esta es una personalidad típica de algunos artistas o músicos y en oportunidades tienden a ser modestos y callados. Extrovertido más sensación. Son prácticos en toda ocasión. Siempre busca reconocer realidades tangibles, así como su propio placer. Necesita estímulos constantes, pero suele realizar muchos cambios porque no se conforma con una sola experiencia. Introvertido más intuición. Estas personas son los soñadores clásicos. Viven pensando en el futuro y no se preocupan tanto por la actualidad en la que desarrollan la vida. Extrovertido más intuición. Son aventureros, pero el momento que obtienen una de las cosas que desean pierden el interés y lo desaprovechan rápidamente para enfocar su atención en la siguiente meta. Es capaz de conseguir seguidores con facilidad. Buenos días, mi nombre es Paula Trujillo Calle y les voy a hablar de uno de los autores, exponentes e influyentes en la teoría de la psicodinámica. Uno de los autores exponentes de la teoría de la psicodinámica fue Erich Fromm, que nace en 1900 en el seno de una familia relacionada con el judaísmo ortodoxo. Se basa en el psicoanálisis de Sigmund Freud y en teorías de Marx, lo que le lleva a darle gran importancia a los ideales socialistas para después doctorarse en sociología. En los años 30 realiza sus primeras consultas basadas en el psicoanálisis, las cuales estaban fuertemente influenciadas por la filosofía humanista, la cual nos habla de la capacidad que tiene el ser humano para ser un individuo libre y autónomo, capaz de alcanzar el desarrollo personal. Si se tiene en cuenta que la libertad nos habla de la capacidad del individuo para escuchar y aceptar su propio y único raciocinio por encima de las imperfecciones de las relaciones pasionales. Freud nos plantea 3 fundamentos específicos del psicoanálisis por los cuales el individuo se ve influenciado para buscar escapar de su libertad, los cuales son autoritarismo, destructividad y conformidad. El autoritarismo hace referencia a cuando un individuo ejerce poder sobre otro individuo. La destructividad son todos aquellos deseos de un individuo de acabar consigo mismo y con lo que lo rodea. La conformidad hace referencia a los individuos que dejan que los demás tomen decisiones por ellos, lo que hace que el individuo pierda libertad y autonomía. Según Fromm, el entorno en el que nos desarrollamos, nuestro núcleo familiar, es la principal influyente para el individuo buscar su mecanismo de escape de la libertad. Nos plantea 2 tipos de familia, las familias simbióticas y las familias apartadas. Las familias simbióticas son aquellas en las que los individuos son absorbidos por otros individuos de la familia.
Lo que esto hace es que no se logre un buen desarrollo personal. Y las familias apartadas es donde predomina el odio, la indiferencia y el individualismo. Dejando esto de lado, podemos decir que Fromm nos plantea que hay gran importancia la vida social en los seres humanos, porque como ya sabemos, somos seres sociables, por naturaleza somos seres sociables. Lo que Fromm nos plantea es que estamos siempre en esa constante búsqueda de aceptación social, lo que nos lleva a una pérdida de nuestra individualidad, lo que por ende tendría como resultado sentimientos de sufrimiento. Nos plantea 5 tipos de personalidades, las cuales son una personalidad receptiva, explotadores, acumuladores, mercantiles y necrófilos. La personalidad receptiva hace referencia a todas aquellas personas que dejan la toma de decisiones a otras personas y son personas que tienden a hacerse las víctimas. Los explotadores son personas manipuladoras que tienden a ejercer control sobre otras personas para que hagan algo y ellos no esforzarse en lo más mínimo. Los acumuladores son personas que siempre están en esa búsqueda y adquisición de más bienes materiales porque sienten que esto es lo que les va a dar un mayor valor personal. Los mercantiles son personas demasiado superficiales, aquellas que les importa mucho la apariencia física, ya que sienten que con esto vendrá una aceptación social. Y los necrófilos son personas bastante negativas que no buscan la aceptación social porque no se sienten merecedores de ella. Por ende, son personas bastante destructivas. Aparte de estas 5 personalidades improductivas que nos plantea Fromm, hay una personalidad más, que es la personalidad productiva. Esta hace referencia a las personas optimistas, capaces de amarse a sí mismas, respetarse a sí mismas y por ende son capaces de amar y aceptar a los demás por lo que son y no por lo que tienen para ofrecer. Para concluir, puedo decir que Fromm nos plantea un mundo donde es muy importante la aceptación social, pero donde se está ignorando que la verdadera forma de alcanzar la felicidad es amándonos y respetándonos a nosotros mismos. Muchas gracias.